A ver, les voy a poner este tema sobre la mesa, seguramente se va a poner muy bueno porque desde hace 2 años y 5 meses el presidente de la República decide quién actúa correctamente y quién actúa de manera incorrecta aquí en nuestro país. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el enemigo del Estado? Hoy parece que las posturas se radicalizan cada vez más y entonces la pregunta que les dejo sobre la mesa es si México se dirige al autoritarismo. Me despido, que tengan una excelente tarde, los veo mañana. Gracias, Magda. Híjole, a ver, es muy interesante lo que nos deja Magda sobre, a ver, hay aires de autoritarismo, hay elementos, hay quienes están realmente preocupados, Víctor, por esto, por toda una serie de hechos, de evidencias que parece que nos indican que nos estamos dirigiendo a un autoritarismo, es decir, de acuerdo al concepto de autoritarismo, es un régimen político que se basa en el sometimiento absoluto de una autoridad, ¿sí? Ese es digamos, el concepto de autoritarismo, el poder de un solo hombre. A ver, yo tengo mi punto de vista, me parece que sí hay aires que nos muestran que el actual régimen del presidente López Obrador nos va llevando hacia este elemento. Sí, hay varios de ellos que los voy a mencionar, Víctor, si me permites, para luego escuchar tu punto de vista. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues tenemos una concentración del poder, que lo vemos todos los días, ¿sí? Donde no importa que haya subalternos que están sometidos como floreros a lo que diga el presidente. Exige lealtad ciega, no importa capacidades, lo importante es, de acuerdo al presidente, que haya lealtad y honestidad. Tercero, ataque a organismos autónomos, que los hace ver desde la presidencia como enemigos de la democracia, como el INAI, como el INE, como pues todos los organismos que de alguna forma han sido de alguna forma tocados en en este régimen de la Cuarta Transformación, el mismo Poder Judicial sometido o por lo menos a presiones, digamos, desde el Poder Presidencial para que se logre lo que él llama la Cuarta Transformación. Es decir, hay elementos, Víctor, que a mí me indican que podríamos tener aires de que este régimen del presidente López Obrador se está dirigiendo a un autoritarismo. Bueno, una primera respuesta podría ser sí, pero ahora sí, como dicen los sabios, ¿no? Sí, pero no. Habría que ver algo. Mira, Raúl, hay que recordar algo. Nosotros venimos de uno de los periodos autoritarios más exitosos del siglo XX y estarás de acuerdo conmigo. La llamada democracia mexicana fue un periodo de autoritarismo impresionante, la mejor, la más longeva, duró más de 80 años. Y finalmente, gradualmente, con los aires de la democracia liberal y estos países latinoamericanos que se fueron liberando y en fin, los nuevos aires, pues México tuvo que cambiar también lenta, gradual y penosamente. Pero no estamos muy lejos de eso y venimos jalando un mundo de resabios de ese llamado autoritarismo. Muchas de estas instituciones que se formaron después de este autoritarismo, estoy hablando de los 80 y luego después en los 90, y empezaron a encontrar su consolidación para llegar a los tiempos en los que estamos, tuvieron que pasar de ese proceso de ser parte del sistema a buscar también los nuevos cambios. Y en eso, créeme sinceramente, venimos jalando muchísimos vicios, porque te debo decir algo. Es cierto, el presidente ha sido muy crítico y muy duro con algunos organismos no gubernamentales, con el Tribunal Federal Electoral, con el INE, con cuánto organismo se le ha puesto enfrente. Pero debo decirte, Raúl, tú y yo tenemos memorias, tenemos esos años para saber cómo funcionaban esos organismos antes, al servicio de intereses muy claros y marcados. O sea, era una democracia entre comillas, porque sabíamos que así eran las instituciones. Bueno, hoy se está tratando de limpiar eso, al menos eso entiendo. A ver, la dictadura perfecta, no sé quién lo dijo, precisamente en los años del PRI, 70 años de prismo. Sí, pero a ver, yo encuentro elementos que quizás, como lo hemos discutido en muchas ocasiones, Víctor, me parece que este extrañamiento, esa
melancolía que tiene el actual régimen por esos años de los 60s, de los 70s, ha cambiado. Ese exaltar el nacionalismo, ¿sí? El de alguna forma primero nosotros, luego los demás, el lograr la autosuficiencia alimentaria, la autosuficiencia energética, sí, a ver, todo eso está bien. El problema es cómo se está haciendo. El México de los 60s, Víctor, es muy diferente a este México. Hoy estamos en medio de un plan global. No te puedes aislar como isla, como ha sucedido con muchas naciones que precisamente tienen el autoritarismo como parte de su sistema de gobierno. Yo no digo que en México lo vivamos ya. Me parece que hay elementos, hay aires, hay vientos que parece que nos va dirigiendo hacia allá. A ver, el presidente ha logrado, con mayoría en el Congreso, hacer muchos cambios legislativos, especialmente pocos cambios constitucionales, pero sí ha logrado cambios importantes en la ley para ir acomodando estos organismos, por ejemplo, autónomos. Como un ejemplo, digamos, de esta visión de centralismo donde lo importante no es respetar la ley, sino lo que se ha dicho y lo dice el presidente, es hacer justicia aunque se viole la ley. Y es ahí donde encontramos estos elementos, estos vicios, estas visiones que a veces nos hacen pensar que va el camino que lleva México, la ruta que lleva el país, es una ruta que nos lleva hacia este esquema de autoritarismo. Ahora, vale la pena hacer esta excepción, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es exactamente el riesgo? Muchas veces lo que vemos que está sucediendo nos puede llevar a un autoritarismo de otra forma, un Bolsonaro, por ejemplo, ¿sí? Este tipo de gobiernos populistas que de repente no dan resultados, y que esa es la evidencia de lo que hasta hoy tenemos, no hay resultados, y entonces la gente se cansa y pueda decidir dentro del 2024 por un régimen que sea verdaderamente autoritario. Eso es lo que pudiera suceder, Víctor. Autoritario o digamos una democracia diferente, ¿no? Porque todo eso se encierra dentro de lo que es la democracia. Mario Vargas Llosa es, si mal no recuerdo, quien calificó esto de la dictadura perfecta, ¿no? En el país. Y además, bueno, lo hemos visto, ¿no? Hay ejemplos de democracias disfrazadas de autoritarismo o autoritarismos disfrazados de democracia. Bueno, Donald Trump, ahí lo tenemos. Y mira, estamos hablando del país más avanzado en materia de democracia, la Unión Soviética, China también, quien tiene su mismo estilo también de democracia, a su modo y a su entender. Los procesos democráticos se construyen, pero también se deconstruyen, Raúl, y eso es lo que estamos en cierto sentido también viviendo. Estamos viviendo un tiempo de cambio en el que el presidente, es cierto, tiene una personalidad especial y tiene una visión de lo que él entiende como gobernar, y parte de esa visión es el control para poder, digamos, limpiar, sanear. No me queda claro si después de ese control venga el tiempo de lo soltar, de ahora sí, ya que metí orden, regreso las cosas a su lugar, o como le ha pasado a muchos dictadores, políticos, populistas y otros, pues bueno, se engolosine con el poder y al rato nos diga que hasta quiere gobernar más. Siempre será un riesgo, claro que es un riesgo, pero digamos que estamos al compás de los nuevos tiempos. Hoy mucho de la moda habla de autoritarismo en muchos países, Raúl. A ver, sí. Muchas sociedades con el desencanto de las autoridades democráticas, con falta de resultados, ¿sí? Por ejemplo, aquí en México, pues si empezamos a analizar los resultados, vemos que en el tema de la violencia, pues no hay resultados. En el tema de combate a la corrupción, pues sí, quizás algún toque de ahí, pero no hay, digamos, esos resultados que de alguna forma a 2 años, 5 meses que decías del actual presidente López Obrador, pues la verdad es que no hay resultados tangibles. Menos pobres, tampoco. Mejor economía, tampoco. O sea, la verdad es que no hay resultados, y eso puede cansar a una sociedad y volcarse e irse, digamos, a un extremo. Ahora, el presidente está muy lejos de ser un presidente de izquierda. Tú lo has definido bien. Me parece que el presidente López Obrador es un presidente populista, más conservador, pero muy populista. Y eso lo lee muy bien de alguna forma. Así es que, bueno, me parece que no está muy cerca de la izquierda, me parece que tampoco está del lado derecho. Es un presidente populista, un presidente conservador, pero de nulos resultados, Víctor, hasta el momento, según mi visión. Si te vas por los resultados no te voy a poder debatir, y es cierto, coincido contigo, desafortunadamente nuestros datos nos dicen que las cosas no van bien.
en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de crecimiento, en materia de empleo, en fin. Pero los datos del presidente también le arrojan otros, y estos son que de una u otra manera comienza a permear más lo que es el empoderamiento de una clase social más popular, a la que incluso se le empieza a dar más control y más poder. Incluso, fíjate, analizábamos la calidad de nuestros políticos actualmente, ¿no? Y decíamos, es que están penosamente mal preparados por su origen. Pero bueno, finalmente es un poco esa influencia también popular, ese origen popular que justifica en cierto modo pues la garantía de que se va a gobernar democráticamente de acuerdo a lo que el pueblo quiere, que ya sé que la figura del pueblo es una figura que muy abstracta y muy penosa que usamos mucho con frecuencia, ¿no? Pero por ahí va, mi querido Raúl, por ahí va, al menos así entiendo yo al presidente. No, no es de izquierda, es un presidente populista, sí, es popular, populista, y más con tendencia a la derecha, diría. Muy conservador, así es. Bueno, totalmente. Entonces, la pregunta que hoy nos planteó Magda y desde luego el tema, ¿sí? Hay aires, vemos evidencia desde mi particular punto de vista, sí, veo que hay aires de que nos pueda llevar precisamente con una actitud de autoritarismo, aunque él lo niega. Él dice que no se ha censurado a nadie, que no se ha castigado a nadie, por eso, y que él niega que sea un autoritario. Pero bueno, a ver, hay elementos desde mi punto de vista que es mano firme, no será mano firme para poder controlar. Decía Porfirio Díaz que México es un país tan difícil de gobernar como querer arriar guajolotes a caballo. Y algo hay de razón, tenemos ve Guerrero, mi querido Raúl, es un ejemplo típico, ¿no? Guerrero, Oaxaca, cómo contrasta con otros países, con otros estados del norte, ¿no? O sea, realmente es un mosaico donde hay muchas presiones, muchos intereses en juego, muchas pasiones también y muchas culturas. A ver, mano firme, lo cuestiono, no creo que el presidente tenga mano firme porque lo vemos con el crimen organizado. No hay mano firme, ¿sí? Vemos cómo el crimen se sigue moviendo a sus anchas, ¿sí? En el país lo estamos viendo con estas masacres, con lo que pasa en Aguililla, lo que pasa en muchas partes, y ahí no se ve esa mano firme que se ve contra los organismos autónomos que inciden directamente en el tema de una democracia, Víctor. Bueno, ese es mi punto de vista. Hasta aquí mi comentario, el tuyo, para terminar. Tengo más que perder que ganar en esta ocasión, mi querido Raúl, porque sí es una... Sí hay aire, sí. También yo debo de aceptar y reconocer que en muchas de las decisiones del presidente sigue habiendo manotazos. Y eso a veces, acostumbrados a los tiempos que veníamos anteriores de Díaz Ordaz, de López Portillo, de Salinas de Gortari, de Echeverría, bueno, pues sí, ya le tiene uno miedo a esas expresiones. Vamos a ver. Víctor, gracias por este debate. Vamos a continuar informándole a la audiencia esta tarde aquí en Mega Noticias.